Buenos días, ¿cómo están? Bendecidas, bendecidos. Pues le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Dios es muy bueno y fiel para mantenernos en salud, ¿verdad que sí? Bien, nuestro tema general, continuamos con el orden de Dios. Y el tema de hoy se llama la autoridad delegada por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas y pedimos tu ayuda, tu entendimiento, tu iluminación. Que tú repartas, Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y gracias, Señor, por la luz de tu palabra que nos alumbra y nos transforma. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Primera de Corintios 11:3. Y dice así: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Me pueden poner la imagen del orden? ¿Lo checan ahí? Estableciéndolo en un orden: Dios, la cabeza de Jesucristo, Jesucristo, la cabeza del hombre, y el hombre, la cabeza de la mujer. Y ahí nosotros vemos autoridad delegada. A veces nos perdemos un poco de vista y la manera que presentamos algunas verdades que a veces no siempre están bien balanceadas, nos hace pensar que algunos tienen valor más que otros. Pero vemos cómo Dios delegó autoridad sobre su Hijo Jesucristo, hablando que el Padre y el Hijo son la misma esencia. Jesucristo también delegó autoridad sobre el varón. Y esto muchas veces, cuando se habla de que Jesucristo delega autoridad sobre el varón, a veces como que las mujeres nos perdemos un poquito de esta verdad, y no sé si los varones también se pierdan de esta verdad. Porque pareciera que solamente el varón ejerce una autoridad sobre la mujer, pero no que Cristo ejerce una autoridad sobre el varón. Porque al reflejar esa autoridad de parte de Dios, tiene que ser conforme a los principios divinos. Y todo esto lo vamos aprendiendo observando la persona de Jesús, sus ideas, su vivir, su comportamiento, su proceder, y creo que de ahí deberíamos nosotros de partir hablando de autoridad. Dios delega autoridad a Jesús, pero ¿por qué razón? Juan 8:29. Y lo vamos a tomar como un modelo para aplicar precisamente la autoridad delegada, hablando de el hombre y la mujer. Y dice así, hablando Jesús:
porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y la primera frase dice, porque el que me envió conmigo está. El Padre y el Hijo tenían una relación de amor. Diga conmigo, de amor. Y ellos, en esa relación de amor, estaban unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo deseo y en un mismo propósito. Ellos tenían lazos fuertes. Ahí es donde nosotros notamos la autoridad delegada de parte de Dios. Cuando dice, el que me envió, conmigo está. Saber que Dios está con nosotros es maravilloso. ¿Cuántos saben? Porque ¿qué somos sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin Dios, sin esperanza? Simplemente un espíritu viviente que llegaría a su término, terminando en polvo, pero sin esperanza. Pero es maravilloso saber que Dios está con nosotros, porque sin su presencia no somos nada. Fue lo mismo que dijo Moisés. Éxodo 33:13. Y dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés está hablando con Dios para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Verso 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque ciertamente Moisés sentía la carga de poder llevar un pueblo tan grande, una nación tan grande. Y él entendió y reconoció precisamente que no lo podía hacer si su presencia no estaba con él. Imagínense, ¿qué somos? Nosotros como ministros hemos sido ungidos por Dios, pero sentimos perfectamente en el momento en que nosotros nos paramos, no en nuestra confianza, sino en la confianza de Dios, y se siente inmediatamente la intervención divina y la habilidad de Dios. Qué maravilloso saber es que Dios está con nosotros. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Verdad? No hagas la obra en tu fuerza. No trates de unirte en tu fuerza. No trates de amar en tu fuerza. No trates de obedecer en tu fuerza. Hazlo en esa dependencia de la presencia de Dios. Y dice verso 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Moisés sabía perfectamente la importancia de la autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando hay una autoridad delegada, sabemos que Dios llama. Sabemos que Dios marca en el corazón. Sabemos que Dios da la habilidad. Y sabemos que Dios está con nosotros. El Padre estaba con Jesús. Ellos tenían una perfecta unidad. Cuando dice la palabra enviar, según el verso anterior que leímos, significa que se le está delegando autoridad. Cuando Dios mandó a Moisés, lo envió, lo llamó, lo envió, le estaba delegando autoridad. No habla de alguien que de pronto apareció independientemente, con una visión independiente. Me estoy refiriendo a Jesucristo. Jesucristo no apareció con una misión independiente, con una visión independiente o con una misión. Jesús dijo: y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué razón? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, dice Jesús. ¿Por qué Dios no nos deja solos? Porque yo hago, dice Jesús, lo que a Él le agrada. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Cómo nos sentimos en algún momento en el matrimonio? ¿Que no hay amor? ¿Que no hay unidad? ¿Que no hay paz? Pero dice, no me ha dejado solo porque hago siempre lo que a Él le agrada. Así es que es importante que nosotros reflexionemos, meditemos, que Dios siempre va a estar con nosotros haciendo lo que a Él le agrada. No lo que yo siento, sino lo que Él dice. Porque los sentimientos nos traicionan, pero sus principios nos dan vida. Así es que es importante mantenernos en una relación con Él. Y hace ratito el mismo Cántico Nuevo lo expresaba. Cuando estamos con Él, cuando hablamos con Él, Él nos habla a nosotros. Y pienso yo que ese Cántico Nuevo, esta palabra, tiene esa respuesta. Porque en el responder a un cántico nuevo, debemos de ver qué es lo que nosotros le vamos a responder a Dios. Dios nos habla, pero ¿qué es lo que nosotros hablamos con Dios? ¿Le estamos respondiendo a Dios lo que Él nos habla? Así es que, hablando del paralelo, el matrimonio debe caminar unido. Unido en amor. ¿Pero qué nos une? ¿Qué nos une con otra persona? La marca de Dios. ¿Qué nos une con la otra persona? Que tengo a Dios en mi corazón. ¿Qué nos une con la otra persona? Que tengo la palabra de Dios. Si yo trato de ser uno, ¿cómo puedo ser uno con la misma visión, con el mismo sentir? ¿Y por qué pareciera como que fuera un yugo desigual? Tú le jalas para allá y el otro para allá. Y el yugo desigual significa que es un pensamiento diferente. Eso es lo que significa yugo desigual, un pensamiento diferente. Así es que no se trata de que alguien te baje la luna, las estrellas y te digan, es que yo te amo.
¿Crees en Dios? No, sí creo en Dios. Pero hay un pensamiento diferente, porque pensamos diferente y solamente en Cristo podemos pensar y estar unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, en una misma visión y en un mismo propósito. Así es que el matrimonio debe de caminar unido en amor. Y en ese amor y unidad se delega autoridad. ¿Qué seguridad en esto? Cuando se delega autoridad, cuando hay amor y unidad. Cuando hay amor entre el esposo y la esposa, no hay ningún temor cuando se delega autoridad. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque hay unidad. Porque es el mismo pensar, porque es el mismo sentir. Así es que cuando hay una autoridad delegada, la mujer se siente acompañada. No me ha dejado solo, porque alguien dice, estoy casada, pero parece que no estoy casada. Porque mi esposo me dice, oye, espérame, dame mi espacio. Dame mi espacio, tú quieres vivir aparte, quieres sentirse relajado, donde no está la presión de los niños, donde no está en la casa, donde no hay responsabilidades. Dame espacio. ¿Eso dijo Dios? ¿Que el matrimonio se debería de dejar dar espacio? No. Los casados se casaron, y fíjate lo que dice, casados. Son de dos, no de uno solo. Ella se siente acompañada, protegida. Hablan el mismo idioma y funcionan en comunes acuerdos. Filipenses 2:2. Y fíjate lo que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Porque a veces no tenemos el amor de Dios. ¿Por qué no me dices que me amas? Ya sabes, ¿para qué te digo? ¿Ese es el amor de Dios? No. El amor de Dios no es egoísta, el amor de Dios no se guarda dentro, muy adentro del corazón, que sepas cómo. Y bueno, ahora es más fácil que el esposo le mande flores virtuales y le mande caritas y le manda todo, pero cuando está frente a ella no le dice nada. Estos principios son importantes para que comprendamos que quien vive estos principios, hablando de amor, del mismo sentir, del mismo pensar, hablando de ser unánimes, esta persona reconoce las autoridades superiores. Porque ¿cómo una persona puede decir que reconoce las autoridades superiores si rechaza la autoridad de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo dice que reconoce la autoridad de Dios si no marcha en unidad? Si no tiene el mismo sentir y no tiene el mismo pensar, entonces ¿cómo respeta la autoridad? Dios, eso es lo que tú dices, pero yo hago lo que me da la gana. Quiero hacer las cosas conforme a mi diseño, pero no al diseño de Dios. Y Dios diseñó la manera de cómo funciona el matrimonio. Así es que la persona reconoce las autoridades superiores, pero también se sujeta a ellas. Así es que, ¿qué pasa cuando hay obediencia? Juan
14:13. Y está diciendo Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se acuerdan? Yo siempre hago lo que le agrada. Por eso el Padre no me ha dejado solo. Por eso el Padre me escucha cuando yo le hablo. Yo quiero hacer la voluntad del Padre, decía Jesús. Y por eso dice: todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré en mi nombre. Porque su nombre está representando autoridad. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que habla de autoridad delegada. Juan 17:7. Fíjense, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, está diciendo Jesús, hablando del Padre, todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Se fijan? Jesús sabía el pensamiento del Padre, Jesús sabía el deseo del Padre. Y Jesús estaba en un amor pleno, unido al Padre. Jesús estaba unido con el Padre. Por eso dice: todas las cosas proceden de ti. Aquí vemos el principio de autoridad. Jesús no hizo nada independiente. Él dijo: todas las cosas proceden de ti. Nosotros, ¿cómo funcionamos en el matrimonio? ¿Conforme a lo que Él dijo? ¿Conforme a sus principios? ¿Conforme a su amor? ¿Conforme a esa unidad que me da paz? Por eso dice: todas las cosas proceden de ti. Habla de unidad, habla de comunes acuerdos, habla de un mismo sentir. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste les he dado. Cuando las cosas no funcionan en el hogar y hay problemas entre los padres y los hijos, ahí es donde se ve si los hijos verdaderamente están recibiendo una autoridad delegada de parte del Señor, hablando de los papás. ¿Cómo los papás están dirigiendo a los hijos? ¿Conforme a las palabras de Dios? ¿Conforme al modelo de Dios? Dice la Biblia: no provoques a ira a vuestros hijos, sino críadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Ahora mi pregunta es: ¿conocemos las palabras que Dios dio para hacer todo conforme al diseño, conforme al modelo? ¿Cómo funciona el hombre? ¿Cómo funciona la mujer? ¿Cómo funcionan los hijos?
Cuando hablamos de sumisión, según el griego hupotazo, porque cuando alguien está sumiso es obediente, ¿cierto? Esta palabra significa subordinar o estar bajo autoridad u obediencia. Es tener el mismo sentir de aquel que tiene la visión original. Es como cuando se fabrica un auto o se fabrica un reloj. Todo tiene que ser conforme al modelo. La marca lo dice todo. Si ese reloj fue fabricado de tal manera que tiene un mecanismo tal que lo hace funcionar y hay una persona que le mete mano a ese reloj, pero que desconoce cómo funciona ese reloj, entonces lo va a descomponer. Todo tiene que ser conforme al modelo, conforme al diseño. Así es que hay que tener el mismo sentir de aquel que tiene la visión original. Y el que recibe una autoridad delegada se fusiona con la visión, ¿verdad? No dice, yo te respeto mucho, pues ni te conozco. Yo te respeto mucho, pero ni se te acerca, no tiene comunión. Mucho menos vas a ver qué siento o qué pienso, ¿verdad? Fue el mismo mensaje del Padre. Las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que Dios dio, se las da al varón. Y las palabras que Dios dio respecto al varón, las transmite de la misma manera a su esposa, para que ella entienda cómo es el diseño y cómo es el modelo. Las palabras que Dios les da a la mujer, ella las pasa a los hijos en una autoridad delegada de parte del Señor, porque yo no puedo criar a los hijos como yo quiero, ni puedo criar a los hijos como me da la gana. He visto algunos padres que se desesperan y agarran de los cabellos a los niños y los zarandean. ¿Eso es lo que Dios dice? No, ¿verdad? No es conforme al modelo. Las palabras que me diste les he dado. No las cambio. Era la misma esencia, la misma verdad. Ni quitarle ni ponerle, porque dice Dios, ni le quitas ni le pones, ni le pongas, no sea que tu nombre sea quitado del libro de la vida. Aplicándolo al matrimonio, Dios Padre puso a Jesús un mensaje. Fue un mensaje fiel, conforme a los principios, ni quitar ni poner. Por eso ese mensaje es verdadero, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es verdadero. Jesús no vino a traer otra visión, porque eso sería rebelión. Jesús vino a representar al Padre. Por eso le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, porque Jesús estaba mostrando al Padre, la misma esencia del Padre, el mismo amor, el mismo sentir, la misma unidad. ¿Qué es lo que debe de hacer la pareja? Lo que te une es Dios, lo que te une son los principios, lo que te une es la palabra. Cuando empiezas con problemas es que es tu naturaleza
contra la naturaleza del otro, la naturaleza caída, y por eso va a haber guerra. No va a haber paz. Pero si se levanta la tormenta y empiezan los problemas, pero nosotros hablamos lo que Dios dice y nos sujetamos a la autoridad de Dios conforme a los principios, entonces nuestra vida va a funcionar. Entonces nuestra paternidad va a funcionar. Entonces el matrimonio va a funcionar, porque es conforme al modelo. Así también el varón debe ser fiel, fiel a Dios, fiel a la autoridad delegada, porque hay varones que dicen, yo soy la cabeza y a mí me respetan y aquí el que mando soy yo. Había un hombre que llegaba a su casa y golpeaba la mesa y le decía a su esposa, aquí en esa casa yo soy el rey y tú no eres nadie. Y la mujer nomás se le quedaba viendo. Y regresaba la siguiente vez y golpeaba la mesa y decía, aquí en esta casa yo mando. Yo soy el rey y tú no eres nadie. Y a la tercera vez le dijo lo mismo. Y ella voltea y le dice, pues qué tristeza que no seas rey de nadie. Porque el liderazgo no es autoritarismo, es servicio. Es servicio. Así es que ese mensaje no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Esos principios dan autoridad espiritual. Porque aquel que exige respeto es porque no está dando respeto. Porque el que respeta, por ende, recibe respeto. Así es que el varón debe delegarle autoridad a su esposa, pero conforme a los principios de Dios. No debe ser un mensaje humano, porque lo que da autoridad es su palabra. He sabido de muchos casos y de mujeres que ya son cristianas y ellos no son cristianos, pero les quieren exigir a sus esposas que se prostituyan, porque ya no les fue suficiente su relación. Quieren prostituirlas con otros hombres y ellos mirándolas. Dios es santo. Dios es santo. En Él no hay mancha. Y un hombre de Dios jamás haría eso. Porque Cristo no prostituye a su iglesia, sino que la ama, la cuida, la limpia, la purifica por la palabra y la protege. Amén. Así es que no debe ser un mensaje humano. Jesús decía, según oigo, así hablo. Porque Dios es perfecto, su mensaje es perfecto, su mensaje nos restaura, su mensaje nos completa. Su mensaje nos hace aptos. Su mensaje nos construye. Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Padre estaba tan agradado con Jesús, pide en mi nombre y yo lo haré. ¿En el nombre de quién debemos de pedir? En el nombre de Jesús, porque ese es el diseño. Jesús tiene la autoridad espiritual. Cuando decimos el nombre de Jesús, tiene todo poder y autoridad, porque Jesús nos lo demostró. ¿Por qué tiene poder y autoridad? Porque tuvo la capacidad de amar, tuvo la capacidad de humillarse, tuvo la capacidad de perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vivía en completa obediencia al Padre.
Filipenses 2:6. Hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo de sus derechos, se humilló a sí mismo. Él podría estar en su trono, sin embargo, se hizo hombre para morir por nosotros. Y no le importó el dolor, la humillación, los golpes. Y nos ganó por ese amor tan profundo. Por esa humillación, tomando forma de siervo, humilde como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. 1 minuto de silencio nos dio la victoria. Paradójico para el mundo, porque el que se humilla en el mundo es un tonto. El que se sacrifica por el otro, pobre. Pero en Cristo no será así. En Cristo Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo de amor, de humillación, de perdón. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Cuando había llegado su hora, le dijeron: defiéndete. Si tú eres el Cristo, defiéndete. Y él no se defendió, porque sabía que había llegado su hora. ¿Qué sucedió con la humillación de Jesús? Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Él se humilló, cumplió el propósito del Padre, porque para eso nació Jesús, para salvarnos. Pero no lo hubiera podido lograr sino en ese amor y unidad con el Padre. Por eso Dios lo exalta, porque cuando alguien se somete a Dios, Dios lo exalta. Dios le bendice. No significa que no vamos a tener problemas, pero Dios nos bendice. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Aún se doblará la rodilla de todo aquel que no ha creído en el Señor, pero al final será obligado a doblar la rodilla diciendo que Jesucristo es el Señor, y después al infierno. Pero todo mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Él se ganó el lugar de honor y de autoridad. El que obedece, el que se humilla, el que hace las cosas conforme al modelo. Dios le da autoridad.
El que sabe mandar, sabe obedecer. ¿Verdad? Jesús supo obedecer al Padre. El esposo debe obedecer a Dios. Y esto como que se pierde de vista. Y decimos, hay reuniones de matrimonios. Y el esposo dice, estoy cansado. Es que trabajé mucho. Es que solamente quiero llegar y acostarme. No tiene autoridad espiritual. Porque el hombre es cabeza, el hombre guía, el hombre dirige. Es su función. El que sabe mandar sabe obedecer, pero el que no obedece no tiene autoridad espiritual. La mujer debe obedecer al esposo, pues el que sabe mandar sabe obedecer. ¿Por qué las mujeres se rebelan contra los varones? Lo vamos a explicar detalladamente. Pero si el esposo sabe mandar, la mujer sabe obedecer. Y si el esposo obedece a Cristo, entonces va a saber guiar. Cuando un esposo delega autoridad en su esposa y le pide que cuide a sus hijos, ¿tiene razón? Mujeres, muy débil, muy débil. Lo voy a volver a preguntar. Cuando un esposo delega autoridad en su esposa y le pide que cuide a sus hijos, ¿qué debe de hacer? Cuidar a sus hijos. Pero muchas mujeres se van corriendo porque no quieren estar en su casa ni cuidar a sus hijos porque la modernidad ya llegó. Y están en plena rebeldía contra el esposo. Y él no sabe cómo sujetarla porque él no está sujeto a Dios. Porque él no le está dando el ejemplo. Porque él no está recorriendo un camino de humillación, de sacrificio. Si le pide que prepare de comer nutritivo, ¿qué debe de hacer la esposa? ¿Sí? Nada de comida recalentada, nada de maruchan, nada de hamburguesa, nada de papas fritas. Nutritivo. ¿Tiene el derecho varón de hacer esto? Sí. ¿Y qué debe hacer la mujer? Obedecer. Estos principios constatan que la autoridad es de Dios y viene de Dios, pero que también la autoridad se delega. Por lo tanto, hay un orden de autoridad que Dios estableció, según 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas, me pone la imagen, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está establecido el orden. No hay ninguna contradicción entre el Dios Padre y Dios Hijo. Un perfecto amor, una perfecta unidad, y al decir delego autoridad, habla que Jesús era un instrumento para transmitir lo que Dios piensa. Cuando el varón se aplica y el varón verdaderamente conoce a Dios y conoce a Jesús, cómo es Jesús, cómo trata a la iglesia, cómo la ama, cómo se sacrifica por ella, entonces el varón recibe una autoridad delegada de parte de Dios. Significa que recibe el mensaje, el mismo sentir para que lo haga. Toda autoridad que el varón represente debe ser comprendida bajo los principios de la palabra de Dios. No bajo los principios del machismo, porque el machismo está en todas las naciones y el machismo tiene que ver
con la caída del hombre en el Edén. Efesios 5:22. Fíjese lo que dice la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué le dice como al Señor? Por lo que Dios es y por lo que Dios representa para nosotros, observando su carácter, observando sus principios, su fidelidad, su integridad. De la misma manera, al sujetarnos a nuestro marido, o sea, al tener obediencia, es por la comprensión que tengo de quién es Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así es que una mujer que no se sujeta a Dios, no se va a sujetar al varón. Sujetas a sus maridos como al Señor. Cuando una mujer se rebela con el varón, significa que se rebeló contra Dios ya. Porque le falta comprensión de los principios de Dios, de los principios divinos. ¿Qué significa estén sujetas? Este verbo, estén, es un verbo de acción que invita a la mujer a servir a su esposo como una ayuda idónea. Diga conmigo, servir. Pero lo hace voluntariamente, porque dice, estén sujetas. Y esto es un mandamiento para la mujer. Fíjese lo que dice, no dice al hombre, sujétala. ¿Sí? Porque es una acción de sujetar. Dice a la mujer, las casadas estén sujetas. Significa que por el entendimiento que la mujer tiene de Dios, entonces tiene el mismo sentir que su esposo. Y los dos tienen un mismo sentir en cuanto a los principios de Dios. Por eso es que pueden estar unidos. Porque no se manejan ni lo que tú piensas humanamente, ni lo que yo pienso humanamente, sino lo que Dios dice respecto de esta situación. Así es que es un acto voluntario. Obedecer, servir, es un acto voluntario. Fíjate lo que dice la versión Biblia para todos. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo como sirven al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Con alegría? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Con amor? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Con excelencia? ¿O hacemos todo a la y se va? No, ¿verdad? Con alegría. Porque hay mujeres que su hogar se convierte en una carga. Y están tristes porque cocinan, están tristes porque lavan, están tristes porque planchan. Servir con amor. Primera de Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas, ¿cómo? Con amor. ¿Riega las plantas? Con amor, hasta les hablas y les cantas. Es hermoso el orden de Dios, porque cuando una mujer entiende estos principios, cimenta su vida
bajo la autoridad de Dios, tomando los principios que dice la palabra de Dios y tomando su lugar como una ayuda idónea, como una mujer idónea. Y dice ahí que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Corintios 13:1 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En estos versos resalta los dones, el don de lenguas. Pues ciertamente muchos le dan más importancia a los dones, pero si no tengo amor, son palabras huecas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dígale a su compañera, nada soy. Así es que tú dices, soy licenciada, soy abogada, soy matemática, pero si no tienes amor, nada somos. Aquí menciona los dones de profecía, ciencia y fe, pero si no tengo amor, nada soy. Puedes tener los más grandes dones. Puedes cocinar, alta cocina, pero si no tienes amor, nada somos, de nada sirve. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí menciona el don de dar. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y luego habla de sacrificarse a sí mismo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Está hablando del amor ágape, el amor del sacrificio. No el amor de hermanos, el amor filial, no el amor erótico, porque no es amor en sí mismo. El amor erótico no puede hacer que una relación permanezca si no está el amor de Dios. Si la mujer pretende obedecer y amar al esposo sin que implique sacrificio o sufrimiento, no podrá cumplir su misión. ¿Qué características tiene el amor de Dios? El amor es sufrido, es bueno, no tiene envidia. ¿Qué pasa cuando hay competencias con el esposo y la esposa? Y el esposo empieza a agredir a la esposa porque gana más. No somos más porque la mujer gana más. Y no debe de dejar de amar al esposo y de respetarlo solo porque gana más. El amor no tiene envidia, el amor no compite, el amor no hace acepción de personas. El amor no es jactancioso, ay, yo, si no fuera por mí, mira, yo he comprado todos los muebles de la casa, yo. Pero una mujer espiritual, una mujer sujeta, dice, si no fuera por el Señor, yo no tendría la fuerza. Si no fuera por el Señor, yo no avanzaría. Si no fuera por el Señor, y mira al esposo, si no fuera porque tú me das la oportunidad, no podría hacer lo que yo hago. Gracias, esposo. Así es que cuando dice estén sujetas, implica accionar con el amor de Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Pero ¿qué parte de la palabra estar sujetas conocemos?
Porque a la mujer le dicen, mira, necesito que cuides a los niños, báñalos. Y la mujer sujeta nomás le hace con sujeta. ¿Y tú por qué siempre me tienes que estar diciendo lo que tenga que hacer? Porque es tu esposo, hónralo, obedece. Dígale a su compañera, no hay que ser fodongas. Hay que hacer lo que Dios dice, porque Dios es un Dios de orden, Dios es limpio, Dios es ordenado. Amén. Así es que la mujer debe de obedecer con una actitud de respeto. Porque hay mujeres que dicen, yo soy espiritualmente madura, mira, ya cursé todos, soy teóloga. Pero mentalmente está desequilibrada. ¿Y cómo está desequilibrada? Porque cuando el esposo le manda lo mínimo, se desequilibra mentalmente. ¿Y yo por qué? ¿Y tú por qué siempre me tienes que estar diciendo, haz esto, haz lo otro, levántale, enchúfale, desenchúfale? Pero una mujer sumisa y obediente dice, sí, mi amor, ¿cómo no? Porque es parte de la naturaleza del varón estar haciendo sentir su autoridad. Y aunque a él se le haya caído un papel, si vio que a nosotros se nos cayó un papel, nos dice, ¿ya viste que ese papel está fuera del lugar? Y la mujer no debe de revirar diciéndole, ¿ya viste que a ti también se te cayó? Sino decir, sí, mi amor, ¿cómo no? Ahorita lo junto. Porque yo estoy sujeta al Señor. Amén. No estoy sujeta de su cuello. Estoy sujeta al Señor y lo hago por amor. Hay que mantener una actitud de servicio. Esa es la verdadera autoridad. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús vino a salvar. ¿Qué significa cabeza? Una cabeza, hablando espiritualmente, nos da la idea de guía. Guía. Por eso para el hombre es mucha responsabilidad. ¿Qué puede dar si no tiene que dar? Un hombre que guía es porque un hombre está pegado a Dios. Para que no ejerza una autoridad humana, un autoritarismo, sino la autoridad de Dios. ¿Y cómo es Dios? Un varón como cabeza ejerce un liderazgo espiritual y su mujer lidera junto con él, recibiendo una autoridad delegada de parte de Dios. El verdadero liderazgo es de servicio. No pelearse la posición de querer ser más o sentirme menos. Pero el verdadero liderazgo espiritual es a través del servicio. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, y era el Señor. También el esposo debe de servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. No será autoritario. Una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Si esto se toma en cuenta, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. En aquel tiempo, los romanos que se convertían querían ejercer dominio sobre sus esposas. Pero San Pablo aconseja según Efesios 5:21. Estén sujetos los unos a los otros. Estoy hablando la versión parafraseada. Pero habla, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Pero aquí dice, estén sujetos unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo es que estemos sujetos los unos a los otros si en el siguiente versículo dice que el hombre es cabeza? Porque no estamos entendiendo lo que es la autoridad espiritual y cómo ejercerla. Los romanos la ejercían, la autoridad sobre la mujer, haciendo resaltar su dominio. Pero un verdadero hombre espiritual jamás hará resaltar su lugar. Fíjense cómo era Jesús. Jesús servía. Él decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir, para dar mi vida por los demás. Así que cuando el hombre quiere tener autoridad, a lo mejor está cansado cuando llega a casa, pero le dice a su esposa, mi amor, hoy yo te preparo la cena. Eso es servicio. Jesús lo debería de hacer. Jesús debió lavar los pies de los discípulos. No, pero lo hizo para enseñarnos. Y esa autoridad es un verdadero balance y equilibrio. Cuando nos sujetamos unos a otros, tiene que ver con los principios de la palabra de Dios y como Cristo mostró su liderazgo a través del servicio y no enseñoreándose de los demás o ejercer dominio sobre ellos. ¿Cómo debe de amar el varón a su mujer? Efesios 5:25. Maridos, amen, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa se entregó? Del griego paradidomi. Fíjate lo que significa: rendirse, ceder y confiar. Cristo se entregó. ¿No se rindió todo por nosotros? ¿No se dio todo por nosotros? Y no fue fácil. No fue fácil. Y confió en nosotros. Porque nosotros éramos culpables, nosotros merecíamos morir. Pero Él clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria. En esa acta estaba todo lo que nosotros hicimos. Sin embargo, Él pagó por ti y por mí. ¿Qué es esto? Sacrificio. ¿Qué es esto? Rendición. ¿Qué es esto? Confiar en el hombre. Cuando el enemigo le decía, ¿a poco vas a morir por estos? Pero Él confió en la humanidad. Confió que su ejemplo, confió que el modelo iba a conquistar los corazones. ¿Y nos conquistó? Amén. Nos conquistó paradójicamente a través del amor, paradójicamente a través del sacrificio, a través de su muerte. Pudimos comprender su amor. La sumisión al Padre, yo siempre hago lo que le agrada. Y esto extremo en dolor, extremo en quebranto, extremo en humillación. Pero hay maridos que no confían en sus esposas. ¿Y qué quiere Dios? Que el marido confíe en su esposa. Que confíe que puede lograrlo, que puede ser una buena madre, que puede ser una buena administradora. Hay maridos que no las dejan hacer nada. Y la mujer quiere irse en camión. No. No la dejan hacer, no la dejan emprender, no tienen la seguridad, no tienen la confianza. Pero Dios confía en nosotros. Amén. Proverbios 31:11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Un varón tiene que confiar en su esposa, que es una mujer recta,
que sabe cómo conducirse. Por eso Él la ama, la cuida, la instruye, para que el enemigo no la engañe. El marido, al entregarse a su mujer, confía en ella, cede. Cuando se presenta una discusión que parece que va a ganar el que más discute, pero el marido calla. Eso es ceder, eso es tener autoridad espiritual, eso es ir adelante con el ejemplo. Recomienden toda esta para los varones, por favor. Estoy hablando en un engrane perfecto, porque no se puede dejar de tocar el lado del varón. Efesios 5:26, y dice, para santificarla, se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo santificó a la iglesia? Por la palabra. Por la palabra. Su palabra nos santifica, su palabra nos lava. Así es que ese es el liderazgo que el varón debe de ejercer, purificar a la mujer con la palabra. Si es chismosa, escójase los versículos y hable con ella en amor. Si una mujer no sabe orar y el varón le dice, no te preocupes, mira, yo te voy a enseñar. Porque ¿a quién hizo Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Cuántos años pasaron antes que hiciera la mujer? No dice con exactitud, pero el varón ya estaba. Así es que si la mujer no sabe cocinar, ¿quién le va a enseñar? ¿El varón? Porque el varón fue primero, ¿o no? O sea, un verdadero hombre recorre ese camino y no está como cuchillito de palo. Y qué feos están los frijoles. Si los deberías de hacer como mi mamá, en lugar de decir, ve, aprende, y luego vienes y me enseñas. ¿O no es cierto? Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que se la presentó a sí misma, una iglesia gloriosa, porque se dio por ella, se entregó, se sacrificó. ¿Cómo va a presentar el esposo a su esposa? Un esposo no debe permitir que la mujer esté amargada, resentida contra la nuera, contra la suegra, contra el vecino. Tiene que santificarla con la palabra, tiene que decirle, eso es pecado. Estás ácida, estás puntiaguda, estás bautizada en jugo de limón. Perdona como Cristo te perdonó. Debe de mantenerla pura, sin mancha. Una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa. Porque dice que la mujer es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón, pero muchas están desgloriadas. Necesitan la gloria del varón, necesitan la autoridad de Dios, ponerla al servicio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿O cómo ama el varón su cuerpo? Se levanta y con un palo empieza. ¿Verdad que no? Dice, ay no, me duele la uñita del dedo, entonces ahí está. Limándose, cepillándose, ama su cuerpo. Pues ame a su mujer como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Y termino rápidamente con Juan 13, el ejemplo de Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiero que note esa frase, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué es esto? Amor y servicio. Y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como siempre Pedro, ¿no? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Muy emocional, ¿verdad? Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo: ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y ese es el tipo de liderazgo que el Señor nos muestra. No por el hecho de que el varón es guía y es cabeza, es superior. En valor es igual. Cada uno hace su función, pero no marcando su lugar como si el hombre fuera un Dios. El hombre no es un Dios. El hombre es hombre que lo más valioso que tiene es a Cristo en su corazón, marcado por el Espíritu Santo, y que la manera que debe de ejercer el servicio, su liderazgo, es a través de servir. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así es que un verdadero líder no dice lo grande que es, dice: ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Hay hijos que no crecen bien porque ven que el varón todo le hacen, pero no está dispuesto a servir. Y no están haciendo generaciones de niños serviciales, niños que le abren la puerta del auto de la mamá o que le cargan los bultos. Hay esposos que les dicen: no, usted no haga nada, usted es hombre. No, es que el verdadero hombre es un siervo. Esa es la autoridad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y te pido, mi Señor, que todos estos principios se hayan entendido en un perfecto balance. Porque sabemos que cuando nosotros lo entendamos de la manera como tú verdaderamente nos lo quieras mostrar, oh mi Señor, va a ser una bendición tremenda para la familia, para la esposa, para el esposo, para el ministerio. Oh mi Dios, marcharán y marcharían el hombre y la mujer juntos, unidos, no diciendo quién es más grande, sino poniendo sus dones y sus talentos al servicio de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh mi Señor, que cada quien que estamos aquí presentes hayamos tomado la parte que nos toca.
No para señalárselo a otros, sino para que seamos enseñados y adiestrados de una manera individual. Porque cuando nosotros tomamos los principios de Dios en nuestra vida, otros empiezan a caminar siguiendo nuestras pisadas. Oh, mi Dios, si no lo he entendido bien o no lo he entendido correctamente, y como mujer nos hemos sentido devaluadas, porque quizás el varón nos echó la tierra encima, porque quizás nos dijo que éramos inútiles, que tendríamos que ser mujeres, porque no hemos logrado lo que ellos esperan. En este momento tú habla con el Señor y dile: Señor, perdóname por haber recibido toda esa basura, todas esas ideas, todos esos argumentos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Oh, mi Dios, en este momento perdonamos por esas palabras, perdonamos por el menosprecio que a veces algunos varones han tenido respecto de sus esposas, al quedarse con mucho y dar poco a la mujer, aún económicamente. Oh, mi Dios, perdonamos por cada detalle que hayamos visto, que hemos sentido el menosprecio. Y mi Señor, ahora entiendo, ayúdame, Señor, a dar valor. Ayúdame a amar. Ayúdame a respetar a mi esposo. Lo bendigo, oro por él. Oh, Señor, que tenga luz, que tenga entendimiento. Sí, Señor. Sí, mi Señor. Sabemos que cuando bendecimos, Dios obra. Sabemos que cuando bendecimos y perdonamos, Dios sana nuestro corazón. Oh, mi Señor, que tu palabra en este momento nos limpie, que tu palabra nos purifique, que tu palabra nos posicione, porque somos tus hijas amadas, selladas también con tu Espíritu Santo y no carecemos de valor. Tú nos has dado valor como mujeres y mi Señor permite que podamos mostrar ese valor a través de los principios que tú nos has enseñado y que los vivamos y los pongamos en obra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. A ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas, porque no hay otro como tú, Señor. Amén. No hay otro como el Señor. Maravilloso modelo que tenemos.